Igual no está funcionando esto acá en Visual Studio. Ah, sa- no, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, mejoró el internet al menos. Sí, yo. Profe. Bueno, entonces lo que les decía, lo importante, o lo más importante es como tratar siempre de reconocer las cosas que pueden ser reutilizadas, ¿cierto? Ya sean cosas grandes, pues bloques grandes como este banner, o bloques chiquitos como simplemente este botón. Y la otra cosa importante que revisamos la última clase es que no necesariamente todo lo que, digamos, físicamente esté dentro de un bloque tiene que ser un elemento de ese bloque. O sea, porque este botón esté dentro del banner no quiere decir que los estilos del botón sean únicamente del banner o del botón del banner, sino que, como vimos en el ejemplo, este botón, pues sí, se utiliza dentro del banner, pero realmente se utiliza en todos lados. Miren que incluso está acá en iniciar sesión, solo que es gris. Que se acuerdan que habíamos hecho varias variaciones con los mixins de SAS. Acá también se utiliza y no está dentro de un banner. Pues acá sí se utiliza y está dentro de un banner. Acá, sí. Acá, en varios sitios. No necesariamente son estilos del banner. O sea que podemos tener como combinación de bloques. O sea, tenemos el bloque banner y dentro del bloque banner pues está el botón. Pero eso no quiere decir que entonces el botón tenga que ser banner button. Simplemente el botón es un bloque independiente y aquí se está utilizando dentro de otro bloque. Uno puede combinar bloques. ¿Listo? Eso era como lo más importante de lo que vimos el otro día. ¿Se acuerdan de todo? Entonces ya empezaron a planear la página, espero, o a maquetarla incluso. Sí, profe. Entonces, algo interesante que podrían hacer es nombrar los bloques y ver qué tantas cosas pueden reutilizar. Entonces, o sea, podría ser antes de empezar a maquetar, o si ya empezaron a maquetar, pues no importa. De todas formas, simplemente le empiezan a poner como comentarios encima al Figma, lo que sea que hayan hecho. Entonces, como que listo, a este le van a llamar banner y saben que lo repiten acá y acá y acá. Y al otro le van a llamar no sé qué y saben que se repite. ¿Listo? Pero bueno, básicamente eso es. Ahora, ya lo que vamos a empezar a hacer es a ponerle JavaScript. Entonces, lo que les decía al principio es que ustedes hasta ahorita deberían, pues más o menos, o sea, yo sé que obviamente hacen falta cosas, pero ya lo iremos tomando como con la experiencia, pues, en la clase. Pero ya más o menos si ustedes ven algo, ustedes saben cómo lo podrían construir, al menos la parte del layout, ¿cierto? Entonces, de una, si ustedes ven que esto está uno al lado del otro, saben que tienen que utilizar, ¿cierto? O sea, ¿qué tendríamos que hacer para que este quede uno al lado del otro? Flex. Direction row. Ajá, un flex row de una. Las gatas están, ay, están corriendo y creo que van a tumbar el computador. Vale. Entonces ya tenemos como esa primera parte visual. Pero como no hemos visto JavaScript, pues nos hace falta la parte de las interacciones, de los comportamientos, de la lógica. Entonces miren que, por ejemplo, aquí, si ven que hay como una linecita que está de aquí para allá,
Sí. Bueno, eso realmente no necesariamente es JavaScript, eso lo podríamos hacer únicamente con CSS. Esto habría que hacerlo con animaciones. ¿Se acuerdan que vimos transiciones, que es pasar de un punto a otro? ¿Cierto? Sí. Pero ya esto para que se quede ahí como de forma infinita, seguramente es más bien una animación, no una transición, que uno sí le puede decir que se quede corriendo de forma infinita. Pero hay otra cosa que pasa, y ven que cuando uno recarga la página, pues cuando la carga, este texto aparece de arriba, de abajo hacia arriba. No sé Sí, si ustedes lo alcanzan a ver ahí en sí, Zoom sí, sí. por la Sí, se largueza, vio. pero si no, pues busquen la página. Y cuando uno baja, le di clic a algo. Cuando uno baja, eso mismo pasa con el banner, apenas uno lo ve. Entonces, cada banner apenas entra en pantalla, como que sube su texto. Para eso sí necesitamos JavaScript. Entonces, básicamente todas las cosas que sean así como de un poquito de interacción, que el usuario tenga que hacer algo para que en la página pase otra cosa, eso lo vamos a tener que hacer con JavaScript. Todos ustedes tienen, por ejemplo, una galería. Entonces, los que tienen la galería, que es como un slider que le tienen que dar a botoncitos para que siga, eso hay que hacerlo con JavaScript. Los que tienen las galerías, que es como que uno le da clic a la imagen y se abre un modal, pues, o un diálogo, eso también hay que hacerlo con JavaScript. ¿Vale? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a empezar a hacer ahorita. Miren, por ejemplo, esto aquí. También yo le puedo dar clic a estos elementos para que abra pues como este menú con iconitos y todo. ¿Cierto? Ahora, la única responsabilidad de JavaScript es como cambiar cosas, como poner estados. Pero lo que ustedes tienen que tener muy claro es que antes de empezar a hacer JavaScript, ustedes ya tienen que tener las otras cosas listas. O sea, no es responsabilidad de JavaScript, por ejemplo, maquetar lo que aparece. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos este menú cuando está cerrado, ¿cierto? Y tenemos este menú cuando está abierto. Cuando está abierto, también hay que maquetarlo de forma normal. O sea, ustedes sabrían cómo maquetar esto de acá. ¿Cómo harían para que quede así como uno al lado del otro y aparezca como este? ¿Qué es eso? ¿Eso es un borde? Cuando uno le pasa el mouse por encima. Sí, Sí. ¿Lo sabrían hacer? Shadow. sí, Es un sí. cover con Sí. border, digo, no, Yo, sí, yo sin creo border, que pero eso sí es con como un un border, box. con un botchado. Ah, sí, es como un box shadow. Ajá. Con el hover. Con el hover, un box shadow, claro. Pero entonces a lo que voy es a que esto también ya debe estar maquetado. Y la única responsabilidad de JavaScript es poner las clases necesarias para que esto se abra y se cierre. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si vamos a inspeccionar, no sé cómo está hecho esto, pero seguramente vamos a ver que hay unos cambios en las clases. Vamos a ver. Bueno, acá en el inspector de elementos, cuando JavaScript hace algún cambio, los cambios son resaltados como en violeta. No sé si alcanzaron a ver. ¿Sí ven? Sí. Entonces miren que cuando está cerrado, esto no tiene clase. Esto tiene un ID, tiene unos estilos ahí embebidos y no tiene clase. Y cuando le doy clic, le pone Share Content Container Menu Open. Bien, todo esto es una clase larguísima. Y por dentro también pone un poco de clases más. ¿Listo? Entonces, eso realmente es como lo único que hace JavaScript. Pues lo único entre comillas. Él está escuchando eventos, o sea, que el usuario haga X cosa, ya puede ser un clic, puede ser pasar el mouse por encima de algo, puede ser también, por ejemplo, hacer scroll, que es cuando aparece esto. Y cuando ese evento, esa acción que el usuario realiza ocurre, pues JavaScript pone clases, cambia estilos, mueve una cosa de aquí para allá, muestra. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por hacer algo sencillito aquí con este mismo ejemplo que teníamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a
hacer algo pues parecido a esto de acá, que aparece este texto de abajo hacia arriba. ¿Listo? Y lo vamos a hacer primero con un clic. ¿Vale? Que cuando le demos clic al banner, aparezca eso. ¿Listo? Pero entonces para eso, pues obviamente tenemos que ver varias cositas más. Bueno, entonces voy a empezar por acá. Como no estamos usando el live server, va a tocar estar como recargando, pero... Y no vamos a poder cambiar los estilos porque tampoco está el live, el SAS compiler. No. Tal vez hubo una actualización de Visual y tiene que desactivar y volver a activar las cosas. Bueno, eso no lo he probado. Vamos a ver. ¿Será? Pues desinstalémoslo. Tampoco se demora mucho. ¡Ay! Ya. Vamos a ver. Reiniciar esto entonces. A ver si funciona. ¿Está? Pareciera que sí. Tienes toda la razón. Listo, súper. No tengo idea de por qué pasa eso, pero me funciona. Súper, listo. Entonces ahorita sí podemos hacer bien las cosas. Listo, entonces vamos a agregarle JavaScript a esto. Entonces, lo primero que tenemos que saber es dónde va el JavaScript. Entonces, así como el CSS siempre debe ir acá en el head, acá, el JavaScript debe ir dentro del body, pero al final. O sea, tiene que ser siempre como el último hijo del body. ¿Listo? ¿Se imaginan cuál podría ser la razón? Ni idea. Bueno, y se pone de esta forma. La etiqueta se llama script y el atributo que usamos para decirle cuál es el archivo es source. ¿Listo? src. Así como uno podría aquí también escribir como style y hacer los estilos embebidos, así también se podría hacer con el JavaScript. O sea, uno puede decir como script y empezar a escribir aquí archivo código JavaScript. Pero igual que en CSS, pues la idea es tener como los archivos separados, ¿cierto? Pues aquí sería script, source, y aquí vamos a poner la ruta de ese archivo. Entonces, así como acá tenemos una carpeta styles, también deberíamos tener una carpeta scripts. ¿Listo? Esa carpeta scripts, vamos a poner un main.js. Ese va a ser nuestro archivo principal. Y acá diríamos entonces /script main.js. Ahí ya cargamos el JavaScript. Bueno, ¿alguna idea entonces por qué el CSS va acá arriba y por qué el JavaScript va acá abajo? Nada, no se les ocurre. Sería como que funciona como por las mismas funciones, porque como tú estás llamando algo en el documento, si lo pones antes, en teoría eso tal vez no existe o no está declarado y la vaina explota. Esa es la gran Sí, razón. profe, como por función, o sea, así como el CSS se tiene que cargar de primero, de unos estilos, pues que lo vimos que aparecía siempre primero en ese, como cuando le das a inspeccionar, Framework. que nos Ajá. mostraba los elementos, pues el script
debe ser mínimo lo que se carga de último, ya cuando ya todo lo demás está maquetado, como nos decía ahorita. Sí, yo lo veo como por capas, profe, como que primero es la estructura, luego lo visual y de último lo funcional. Eso. Esas son las dos razones. Esa, porque esa es como la prioridad, ¿cierto? El usuario, lo primero es como que el usuario no esté viendo algo en blanco, ¿cierto? Que empiece ya a consumir la información, a leer, a ver las cosas. Y los comportamientos pues van de último, porque seguramente el usuario lo primero que va a hacer no es ir a dar clics, primero él tiene que leer, y mientras pasan ese par de segundos en los que el usuario consume esa información, pues ya vamos cargando el JavaScript. Y segundo, también lo que decía John, es que yo no puedo, el JavaScript siempre está tratando de coger cosas de la página y hacerle algo. Entonces, por ejemplo, coge un botón y le dice, voy a escuchar a que le den clic a este botón. Pero eso solo puede pasar si el botón ya existe. Si el botón todavía no existe, pues claro, va a explotar todo. Entonces, esa es la gran razón por la que estoy acá. Si lo ponemos arriba, entonces, pues va a intentar cargarlo antes de que el contenido haya cargado. Entonces podría haber errores y además estamos perdiendo tiempo porque lo primero que deberíamos intentar cargar es el contenido y el CSS para que se vean bien las cosas. ¿Listo? Bueno, entonces por eso va por acá y de nuevo así, script, source y ahí ya la ruta. Bueno, ¿cómo sabemos que este JavaScript quedó bien cargado? Para saber que el CSS quedó bien cargado, pues simplemente es darnos cuenta, ¿cierto? Que las cosas se ven bien, porque si las cosas, por ejemplo, si yo me equivocara por aquí y le pusiera una letra de más, obviamente las cosas no se van a ver bien. Entonces es evidente que el CSS no quedó bien cargado. Pero ¿cómo nos damos cuenta si este JavaScript cargó bien? Obviamente es lo mismo, ¿no? Pues si las cosas funcionan o no. Pero al inicio, pues la forma más fácil es aquí poner un console log. ¿Cierto? El console log va a ser seguramente nuestra principal herramienta de debugging. Es una forma en la que podemos imprimir cosas aquí en la consola del navegador. ¿Cierto? Miren que acá donde está Elements, Network, aquí también hay uno que se llama Console. Ahí está el hola. Y nos dice en dónde está esa instrucción. En el main.js en la línea 1. ¿Sí ven? Entonces, miren que eso está en el navegador. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es el navegador el que está cogiendo ese código y lo está ejecutando. Y por eso es que esto está apareciendo aquí. ¿Cierto? Esto es código del cliente. ¿Se acuerdan lo que hablábamos por allá, como en la primera clase, que hay código que se ejecuta en el cliente, o sea, en cada navegador, y hay código que se ejecuta en el servidor, o sea, un solo computador, que es como el que tiene el dueño de la página, que está por allá seguramente en otro país. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, aquí está ese console log. ¿Listo? Bueno, ustedes ya han hecho bastante código en sus vidas. Ya conocen un montón de cosas, incluso de JavaScript, ¿cierto? Porque ya lo han utilizado. Entonces, no hay que hacer muchas introducciones. ¿Qué es chévere conocer de JavaScript? Bueno, es que tenemos, ¿qué utilizamos para definir variables en JavaScript? LED. Var, led, cons. ¿Y cuál es la diferencia entre esas? Unas son más viejas y otras más nuevas. Var es como más. ¿Cómo dice? Bueno, led es como más para variables dentro de algo, ¿verdad? Y cons pues como algo que no cambia. La idea que no le puede cambiar el tipo, creo que es, y el valor. Sí, no se puede cambiar. Es una constante. ¿Listo? Apenas me acabo de acordar que yo tenía por acá una presentación. Entonces, ya hablaba un momentico. Bueno, es un lenguaje de programación de alto nivel. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un lenguaje de programación de alto nivel?
Yo no sé, profe, pero yo me acuerdo por allá, alguna vez nos explicaron que Java pues era como más complicado que JavaScript, o sea, que tenía como más cosas a las que uno prestarle atención, entonces lo que hacía JavaScript que fuera, pues digamos, de alto nivel o como dice ahí, dinámico, era que le quitaba ese tipo de dificultades y las interpretaba más fáciles, en teoría, o sea, las dejaba como más rápidas de hacer. Más o menos. Como por ejemplo lo de las variables. O sea, muchas de las variables pues que me acuerdo se declaran con LED y como dijeron mis compañeros, en cambio en Java toca declararlas una por una y de la forma en la que, o sea, lo que lo pida, si es un número, pues un int, si es un decimal, bueno, la otra, no me acuerdo. Más o menos. Lo que pasa es que, por ejemplo, Java también es un lenguaje de alto nivel. Entonces, realmente las diferencias entre Java y JavaScript, pues, no son como tan grandes para uno decir, no, es que uno es de alto nivel y el otro no. Realmente ambos son de alto nivel. Pero sí es más o menos eso, digamos, más bien un lenguaje de bajo nivel es un lenguaje donde uno tiene que controlar más cosas y tiene control, pues sí, tiene que controlar más cosas y tiene que ser responsable de más cosas. Por ejemplo, yo qué sé, en lenguajes como C o incluso de más bajo nivel como Assembly, eh, se vuelven como mucho menos lenguaje natural, lenguaje pues que uno utilizaría, y más lenguaje que únicamente la máquina conoce. Y no sé si se acuerdan de, por ejemplo, en Java que uno habla a veces del garbage collector. ¿Se acuerdan qué es eso? Es un programita que está por ahí como siempre pendiente de las variables y si ustedes ya no están usando una variable, él como que recicla esa memoria que antes esa variable estaba utilizando. Hay lenguajes de programación en los que eso no existe y uno manualmente le toca decir, esto ya no lo estoy utilizando, vaya a la RAM en esta sección específica de la memoria y libere eso. Ya, uno en Java y en JavaScript jamás le toca hacer eso. Entonces, esa es como la diferencia entre los lenguajes de alto nivel y de bajo nivel. Yo, por ejemplo, no conozco ninguno de bajo nivel, pues, o sea, no es que uno tenga que saber tampoco, pues, programar en toda esa cantidad de cosas. Interpretado, ¿qué significa interpretado? Claro, JavaScript es interpretado, Java no es interpretado, Java es compilado. ¿Qué significa esa diferencia? ¿Ya? ¿Se acuerdan en Processing, en Eclipse? Ustedes tienen que darle clic como al play y hay un proceso que se demora un par de segundos y luego sí aparece como en la pantallita. ¿El run? El run, ajá. Esa es Ah, la compilación. Sí. Entonces, lo que está haciendo en ese momento el programa es como coger todo ese código que ustedes escribieron en palabras bonitas, en cosas que ustedes entienden, y lo convierte en lenguaje máquina, o un lenguaje de más bajo nivel, para que el computador lo pueda entender. ¿Ya? Ese es el proceso de compilado, lo compila a código binario. JavaScript no tiene ese proceso. Que la realidad es que sí lo tiene, solamente que lo hace como que en tiempo real. O sea, este código que nosotros escribimos acá, este console log, es literalmente el código que coge el navegador y lo procesa y lo entiende. No hay un proceso de compilado previo. El navegador sí tiene que como coger eso línea por línea y tratar de entenderlo, entonces hace como un mini compilado en tiempo real, pero el hecho es que es el mismo código. Mientras que si ustedes van a ver el código Java después de compilado, es una cosa totalmente distinta. No sé si alguna vez intentaron como coger un programa Java que ya estuviera compilado y tratar de ver su contenido. Si alguna vez hacen eso, pues se No, van a dar profe, cuenta la que verdad eso es no. como un código ahí bastante enredado. Profesor, ¿no es el debug? ¿El debugger? ¿No creo? ¿Cómo? ¿Son el debugger de un código? No. Que aparecen en... No, ok. Oh, no sé si no te entendí. Bueno, dinámico y con tipos de datos débiles.
¿Qué creen que es eso? Bueno, ya alguien lo había mencionado por ahí, que es como que en Java a uno le toca decir, esta variable es un entero, esta variable es un string, esta variable es de tal clase. En JavaScript, los tipos son dinámicos y son débiles. ¿Qué quiere decir eso? Que primero, pues son dinámicos, o sea que pueden cambiar. O sea, yo no digo que una variable es de tal tipo, sino que yo digo simplemente que es una variable. Y son débiles porque pueden como cambiar en tiempo real. O sea, si en JavaScript yo cojo y hago, por decir algo, ¿cuánto creen que es 1 más algún string? Digamos 1 más 2, pero como string. ¿Qué creen que va a ser? ¿Cuál sería el resultado de esto? 1, 2. ¿Sabes? ¿Cierto? No, 2. Bueno, 12. ¿Por qué? Porque esto es un entero, pero en la suma, lo que hizo JavaScript fue convertirlo a un string. Entonces, los pone como string. Además, porque el más es una operación matemática, ¿cierto? Es la suma, pero también es una operación entre strings, que es la concatenación. Entonces, él prefiere la operación entre strings. ¿Qué pasa si yo hago, en vez de 10 más 2, qué pasa si hacemos 10 por 2? ¿Qué va a pasar? Ahí sí lo va, ahí sí lo va a multiplicar Y como si le dijo va a dar Sebas. un nombre de excepción, no sé, creo que le... No, aquí lo multiplica. no. Entonces, ¿por qué? Porque es que la multiplicación únicamente es una operación entre números. Entonces, él tiene este acá que es un número y tiene este acá que es un string, pero él se da cuenta que, o sea, él trata de convertirlo a un número y al hacer eso, pues puede multiplicarlo. Entonces, a eso se refieren como los tipos de datos débiles, como que pueden estar cambiando en cualquier momento. Eso tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, ¿vale? Como todo. Simplemente significa que tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Bueno, entonces se crea inicialmente para dar interacción a las páginas web. Obviamente está muy bien integrado con HTML y CSS y se ejecuta por acá en el cliente, lo que estábamos viendo. Cada navegador viene con un motor de JavaScript, o sea, un programa que coge el código que ustedes escriben por acá bien bonito y lo entiende y lo ejecuta. ¿Listo? Lo más básico que podemos hacer, pues es como lo que estamos hablando ahorita, este tipo de interacciones, y podemos hacer cosas muy complejas también. Ahorita JavaScript es como capaz de hacer un montón de cosas. Bueno, interactividad, pues obviamente le da la capacidad a nuestras páginas de que sean interactivas. Mayor velocidad, optimización. Esto es en comparación a hacer todo el código en el backend. ¿Vale? La casa está llena de zancudos. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene todo el código en el backend, por decir algo, imaginémonos por un momento que esto no pudiera tener JavaScript y todo estuviera hecho en el backend. Para yo ver este cambio, cuando yo le dé clic acá, lo que tendría que pasar es que toda la página se recarga nuevamente. O sea, es como si yo le pido al backend, que recuerden que es un computador que estaba por allá al otro lado, que vuelva y me envíe la página, pero con un cambio. Que se acuerdan que era lo que pasaba en Moodle, que fue el ejemplo que vimos de eso. ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Como que aquí en Moodle, si yo quiero irme, por ejemplo, acá a esta materia, al darle clic, toda la página se recargue, así algunas cosas no hayan cambiado. ¿Sí se acuerdan? Si yo estoy aquí y le doy clic a este enlace, toda la página tiene que recargarse. O sea, esas señales eléctricas van literalmente hasta ICESI y se devuelven trayéndome la información. Entonces, esa es como esta parte de aquí de mayor velocidad comparado con eso. Si yo esto lo estuviera haciendo únicamente en JavaScript, seguramente no tengo que pedir toda la información, sino únicamente las cosas que cambian. Y el resto, pues lo dejo quieto.
Menos carga para el servidor. Bueno, si al servidor por cada clic no le estamos pidiendo que haga algo, sino que lo hacemos acá directamente en el cliente, es como una especie de outsourcing de recursos. O sea, en vez de que todo el procesamiento lo haga un solo computador que es el servidor, hay muchos procesamientos chiquitos que lo hacen muchos computadores, que es cada cliente. ¿Ya? Literalmente repartir la carga de procesamiento. Bueno, simplicidad, también por ahí alguien decía que JavaScript es un poquito más simple que Java y es la realidad. O sea, el código que nosotros vamos a hacer seguramente va a ser más simple que lo que ustedes han hecho en algoritmos y en otras clases. Pero bueno, tampoco significa nada. Uno en JavaScript puede hacer cosas muy complejas también. ¿Vale? Simple, digamos, para empezar. Eso sí es real. Y versatilidad, bueno, JavaScript está en todos lados. Java también, realmente, pero JavaScript está incluso en más sitios. ¿Qué quiere decir? Uno puede utilizar JavaScript pues, para páginas web. Ese es como el principal o donde nació. Pero ahorita se puede usar para un millón de cosas. Por ejemplo, nosotros lo vamos a usar cuando empecemos a ver Node para el servidor. O sea, va a ser el lenguaje que utilizaremos en nuestro servidor. Lo podríamos utilizar para hacer aplicaciones móviles, por ejemplo. Un montón de aplicaciones móviles pues, del celular que utilizan el JavaScript para correr las cosas. Lo podemos usar para, por ejemplo, para Arduino. Una cosa que se llama Ioni 5. Entonces, utilizar JavaScript para controlar pues hardware como Arduino y estos elementos. ¿Cómo es que se llama el otro? Bueno, el otro. No sé si ustedes ya les mostré, pues también JavaScript ustedes lo pueden utilizar para hacer aplicaciones de escritorio. Pues, aplicaciones muy simples, como no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, ustedes utilizan WhatsApp web. Sí, profe. Si alguna vez descargaron la aplicación de escritorio, es la misma página. No sé si se han dado cuenta. O sea, es como la misma página, pero puesta en una aplicación. Porque literalmente es el mismo código. O sea, es la misma página web que la empaquetaron en una aplicación. Que eso se hace con una cosa que se llama Electron. Entonces, coger una página y ponerla en una aplicación. Por ejemplo, Figma también. ¿Se han visto que Figma, el online, es el mismo que uno descarga? Sino que pues en vez de tenerlo en el navegador, es como su propia aplicación, no es Slack. No, pues, profe, ¿y el Visual también? El Visual también. Ustedes no se han dado cuenta y todo este tiempo hemos estado utilizando una página web para hacer páginas web. Si ustedes se van por acá a Help y le dan donde dice Toggle Developer Tools, miren lo que es esto. Esto literalmente, esta vieja está intensa ahí. Esto literalmente es un Chrome, aquí pues, sin la barra de navegación, obviamente sin un montón de cosas, pero miren que esto es puro HTML. ¿Sí ven? Son puras etiquetas, y clases, y estilos, y JavaScript. Sí, entonces, a eso me refiero acá con la versatilidad. O sea, literalmente JavaScript está en todos lados. Profe, ¿y También. por qué no se usa para aplicaciones de Android? O sea, ¿por qué no se usa también o qué tiene el inconveniente? Sí se usa. ¿Cómo así? Porque Bueno, porque Android Studio no lo tiene como por defecto entre sus opciones. ok. No, porque se puede utilizar, pero no de la misma forma. O sea, por ejemplo, si uno va a hacer aplicaciones en Android, pues lo que Android te recomienda es utilizar su lenguaje, que es Java y ahorita Kotlin, ¿cierto? Y lo mismo Apple, pues te recomienda usar el Swift y el otro que no me acuerdo cómo es que se llama. Pero uno puede utilizar JavaScript.
por ejemplo, con una cosa como Córdoba. ¿La han escuchado? Apache Córdoba. Es lo mismo que hace el Electron, que es como coger una aplicación, una página web y empaquetarla para que parezca una aplicación de escritorio. Eso mismo hace Córdoba con las aplicaciones móviles. La empaqueta para que parezca que eso es una aplicación normal. O algo como React Native. ¿Lo has escuchado? Esto lo que hace es coger un código JavaScript escrito en React y lo empaqueta como si fuera una aplicación común y corriente. Entonces, para el usuario que la abre en su celular, eso es una aplicación más, pero realmente el código que están usando para controlarlo es puro JavaScript. Mira, aquí está como todo. JS, JS, JS. Bueno, nosotros vemos eso, React, ¿o no? Más o menos. No, Es no que yo había lo... escuchado a una gente que ellos hablaban de usar React en web, pero no estoy seguro si, Y en pues, todas sí, las páginas a las que Néstor nos hizo unirnos para pues tener como pendientes cosas de MI, cosas así, todo el mundo dice, se necesita empleo y saber de React, y yo no sé qué es React. Sí, React es súper... está súper cotizado ahorita y es muy, muy popular. No lo vemos en web, simplemente porque no nos alcanza el tiempo. React es un framework y hay varios frameworks. No sé si han escuchado hablar también, por ejemplo, de Angular o de Vue. No sé si se acuerdan de el frontend roadmap que les mostré por allá en la primera clase. Como todas las cosas que uno tendría que aprender como para dedicarse a esto. sí, sí, sí. React es un tema súper grande, súper complejo y no nos alcanza el tiempo, pero sí la materia, la electiva que yo doy, que este semestre no se abrió, pues es de React, es web avanzada. Casi que toda la materia es solamente React. Entonces ahí se podría ver. Ahorita incluso en el club estamos viendo React. Esto es lo que yo hago todos los días, por ejemplo, React. Ve, profe, ¿por qué Me no dedico. semestre? ¿Cómo? ¿Por qué no se abrió? Porque no hubo suficiente gente. Faltó Ok. uno, literalmente. Se acaba el siguiente semestre. ¿Qué? Suerte. Por ejemplo, muchas veces que yo les digo que no me acuerdo cómo se hace alguna cosa, es porque yo hace rato, pues, o sea, en clase obviamente, pero yo hace rato que profesionalmente no hago las cosas tal cual como las hacemos aquí en clase, que yo me dedico es más bien a React. Pero las bases siempre son las mismas, o sea, incluso React sigue utilizando HTML y CSS. ¿Vale? De todas formas, pues obviamente todo lo que vemos aquí es la base de todo lo que viene después. Bueno, desventajas. Todo esto era como el lado brillante de JavaScript, pero JavaScript también tiene como su gran lado oscuro. Empezando por compatibilidad o dependencia del cliente. ¿Qué quiere decir? Como cada persona puede usar el navegador que quiera para abrir nuestra página, nosotros no tenemos control sobre eso. O sea, yo lo puedo abrir en Chrome y todo es bello. Lo puedo abrir en Internet Explorer 9 y todo se va a la mierda. O lo puedo abrir en Safari y todo se va a la mierda también. O en algún explorador X por ahí que alguien se haya inventado. Y las páginas, pues, no se van a ver igual. ¿Cierto? El CSS tiene ese problema, que era para lo que les decía que pueden utilizar el Can I Use, como para ver, yo qué sé, salió una nueva propiedad que ustedes quieren usar y ustedes pues quieren saber si realmente la pueden usar, por ejemplo, grid. Entonces aquí les dice, uy, esto cambió también. Aquí les dice como que, listo, pues sí se puede usar, pero si lo van a usar por acá en Internet Explorer del 6 al 9, pues simplemente no funciona, o del 10 al 11 hay problemitas. Esto mismo pasa con JavaScript, solamente que con JavaScript puede ser incluso peor. Esto hay más cosas que no se pueden usar. ¿Verdad que les dije que cada navegador tiene como su propio motor de JavaScript? O sea, es el programa que se encarga de entender ese JavaScript. Pues también cada navegador lo puede poner como quiera.
Por eso hay esa tanta incompatibilidad. Bueno, seguridad. ¿Por qué JavaScript es inseguro o es inseguro en comparación con otros lenguajes? Primero, porque es código del cliente. Quiere decir, todo el código que se ejecuta en el navegador. Y para ejecutarse tiene que ser descargado. O sea, yo puedo venir por acá y en el network, bueno, pues esto no tiene ningún código, pero en este de acá, en el network, yo puedo revisar todo el JavaScript. Si le doy aquí en JS, esto es todo el JavaScript que esta página descargó. Entonces, por ejemplo, miren, aquí literalmente yo puedo espiar y leer y tratar de entender el código que esta página está utilizando pues para funcionar. Ya, eso es un riesgo, pues porque yo estoy dándole un montón de información a alguien que tenga como malas intenciones con mi página. ¿Listo? El código que se ejecuta en el servidor en vez de en el cliente no tiene que ser descargado. Entonces, el usuario no lo puede leer o no lo puede leer de una forma tan fácil. Tendría que como que primero entrar, o sea, tener una brecha de seguridad en el servidor para poder leer el código. ¿Vale? O sea, es como una de las grandes razones. Y la otra, pues es que aparte de que lo puedo ver, también puede venir muy legible. O sea, miren que este código de acá, pues, con algo de esfuerzo podríamos entenderlo. Que miren que todo está escrito, pues, en inglés, es como fácil de entender, ¿cierto? Page URL, clicker, no sé qué, es fácil. Pero también podría ser algo como, digamos, miremos este de acá, miren este de acá. Este código está un poquito menos fácil de entender. ¿Sí ven? O sea, esto ya no tiene como palabras muy dicientes, sino que son como letras, las variables. ¿Sí ven? Entonces, si uno no hace un proceso como estos, que se llama ofuscar o minimizar, que son dos cosas distintas, pero al final hacen cosas parecidas, que sirven primero para que el código quede más liviano, entonces se pueda descargar más rápido, y esa es la minificación. Y la ofuscación sirve para que el código no se pueda entender fácilmente, entonces lo que hace es como tratar de volverlo ilegible. Si uno no hace esos procesos y deja el código, digamos como el primero que estamos viendo por acá, ya no sé cuál era. Ay. Bueno, como este, por ejemplo, y es fácil de entender, pues también podría haber riesgos de seguridad, porque alguien, de nuevo, con malas intenciones, pues, y con algo de esfuerzo, puede como entender lo que está pasando en ese código. ¿Listo? Bueno, entonces, Java versus JavaScript. Java es compilado, JavaScript es interpretado. Java es estático, JavaScript es dinámico. O sea, las cosas que uno en Java pone al principio no pueden cambiar en ejecución. Es tipado fuerte, o sea que uno tiene que decirle, no, esto es un entero, esto simplemente es una variable en JavaScript. Java, al menos el que utilizamos acá, siempre es como orientado a objetos, ¿cierto? JavaScript también es un lenguaje orientado a objetos y uno puede tener clases y todo, como también lo tiene en Java, pero el que vamos a utilizar en web va a ser más orientado a eventos y funciones. ¿Listo? Estas son como las principales diferencias entonces entre Java y JavaScript. Obviamente hay un montón más, pues, pero estas son las que tienen sentido para nosotros. Bueno, ¿dudas hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ah? Creo que no. Bueno, entonces JavaScript se puede incluir de dos formas, lo que ya les había mostrado. Simplemente dentro de script uno puede empezar a escribir código o en un archivo externo, que es con script y source, la forma en la que ya lo hicimos por acá. ¿Cierto? Y listo. Variables. Entonces, las variables pueden ser de cualquier tipo, o sea, pueden ser un string como este, un número, un booleano, un objeto, ¿vale?
Pero miren que todas dicen var acá. Ustedes ahorita están hablando de 3 tipos de variables. O sea, el var, let y const. Var no la vamos a usar. Realmente solamente vamos a usar let o const. Y simplemente las constantes, siempre que podamos vamos a usar constantes, que es para que algo que definimos no cambie. Y cuando algo tenga que cambiar, pues simplemente usamos let. Y prácticamente eso es todo. Antes solamente existía var, pero ahorita pues que existen esas otras dos, vamos a intentar solamente usar esas dos, ¿listo? Bueno, algo mega importante en JavaScript. Cómo definir objetos. Entonces, ya, pues vamos acá. Tenemos var, digamos, number, que es igual a 10. Eso es una variable. Su nombre es número, pues un number, y su valor es el número 10. ¿Cierto? También podría tener un const. Dale. Qué pena, ¿no dijiste que íbamos a usar solo const y let? Sí. Y, bueno, no, pues es que como pusiste de var, dijo, ¿qué? Sí, solamente deberíamos usar las otras dos. Profe, pero como tal, ¿cuál es la diferencia entre el var y el let? Bueno, la diferencia grande entre var y let es que var, donde yo la defino, se vuelve como global de la función. Su scope o su alcance es de función. Mientras que el let, su scope es más chiquito. Su scope es de bloque. ¿Qué quiere decir? Okay. Digamos, yo hago una función por acá. Función x, ¿cierto? Y yo acá hago una variable y es igual a 10. ¿Listo? Y hagamos un console log de esta y llamemos la función x. Al hacer esto, bueno, yo estoy creando esta variable y que tiene un valor de 10 y existe dentro de esta función. Si yo, bueno, vamos a ver la consola. Va aquí, no mentiras, no es necesario. Vamos a ver la consola y aquí está. Si ven el 10, entonces este 10, que es en main.js en la línea 11, pues es este que puse acá. ¿Listo? La variable y existe dentro de esta función. Si yo hago este console log por acá abajo, ¿funciona? El console log ya no lo estoy haciendo dentro de esta misma función y únicamente existe dentro de la función. En JavaScript, las variables tienen scope o alcance de función. O sea, solo existen dentro de la función que las declara. Y si hacemos esto, miren que me dice que tengo un error. Y no está definido. Y acá afuera no existe. ¿Listo? Okay. Y yo hago, por ejemplo, un if. If true. Esto siempre va a ser verdadero. ¿Cierto? Y dentro del if yo declaro la variable. Esto sigue funcionando. ¿Por qué? Porque la variable, o sea, el tipo var, tiene alcance de función. De nuevo, simplemente existe dentro de la función que la declara. Y if no es una función. Pero si yo utilizo let tiene un scope diferente. El scope o el alcance de let es más chiquito. No solamente existe dentro de la función que la declara, sino dentro del bloque de código que la declara. If es un bloque de código. Entonces, si hacemos con let, miren que aquí hay un error. Let únicamente existe dentro de este if. ¿Listo? Si este console log lo paso para acá adentro, pues ahí vuelve a funcionar. Ya. Entonces la idea es, pues que con let tenemos como más control sobre eso y deberíamos usarlo pues siempre. Listo. ¿Listo? Bueno. Y entonces aquí está var, const, let. Bueno, y la diferencia con const es que pues los let y los var uno los puede cambiar, ¿cierto? Pues son variables, pueden variar, pero una constante no puede variar.
O sea, yo no puedo decir ese constante Word, luego no puedo decirle como Word es igual a otra cosa. Me va a aparecer un error. Yo no puedo asignarle algo a una constante. ¿Listo? Entonces, si nosotros sabemos que algo no va a cambiar, siempre const de una. Bueno, en JavaScript, entonces, es muy importante el concepto de objetos. ¿Se acuerdan qué es un objeto en Java? ¿Qué es un objeto? ¿Qué se acuerdan? Pues en Java o en JavaScript, o en general. Ustedes también ya han visto algo de JavaScript. Una abstracción de algo. Una abstracción de algo, ¿eso qué significa? No recuerdo. Era como la representación de un objeto y uno tenía que elegir las características principales para poder darle forma. Eso es Y una el objeto era el que abstracción. llevaba los atributos. Ajá. Y era el que pues iba dentro de la clase, obviamente. O sea, las clases obviamente tenían objetos. Pero Eso. Claro. Cuando uno trata de abstraer algo es como coger su esencia. ¿Qué es lo más importante de, o sea, como el típico ejemplo de, yo qué sé, de carros o de animales para programación orientada a objetos? Entonces, bueno, un carro, ¿qué tiene? Tiene un número de llantas, un número de puertas, una capacidad de gasolina, una capacidad de personas, ¿cierto? ¿Cuáles son las características principales? Seguramente el carro tiene 1.000.000 de cosas más, tiene un número de tornillos, pero eso me interesa para el programa que estoy haciendo en este momento, pues seguramente no. ¿Cierto? Entonces, como coger lo principal que yo necesito. Digamos, vamos a hacer una abstracción de una persona. ¿Qué cosas tiene una persona? Pies. Pies. ¿Cuántos pies tienen las personas? Pues, 2, Depende, pues ¿cierto? usualmente. Bueno, tiene una cantidad de cosas, ¿cierto? Pies, ojos, nombre, cosas que ya en sí mismas son súper abstractas, o sea, como el nombre o una cédula. O sea, pero seguramente también tiene una cantidad más de cosas, pues una cantidad de pelos en su cabeza, pero eso no es algo que nos interese usualmente en los programas. En Java, cuando ustedes iban a hacer un objeto, ese objeto tenía que ser, ¿qué? ¿O de dónde partía ese objeto? De la clase, profe. De la clase, ¿cierto? Era imposible en Java ustedes decir que iban a hacer un objeto que representara un carro sin primero haber dicho que existe la clase carro, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la clase Sí. carro es como el modelo, ¿sí? Como Moncada siempre decía como el molde de galletas que uno utiliza como para cortar todos los otros como con la misma forma. En JavaScript existen las clases, pero también hay forma de crear objetos sin clases. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a crear un objeto que represente una persona. Entonces, let, ¿cómo le vamos a llamar a esta persona? Entonces, digamos que esta persona, simplemente llamémosle person, no, es igual a. Cuando vamos a crear un objeto, lo hacemos con llaves. ¿Listo? Entonces, hasta allí ya tenemos esta persona. ¿Listo? Let persona 1 es igual a un objeto, pero este objeto está vacío. Vamos a hacer por acá un console log de persona 1. Y aquí está esa persona que es un objeto vacío. Ahora, la otra cosa importante de los objetos, pues es que los usamos cuando tenemos una serie de variables que están relacionadas en sí mismas. O sea, todo lo que pongamos aquí quiere decir que son cosas que le pertenecen a esta persona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un nombre. ¿Qué nombre le ponemos a esta persona? Nicolás. ¿Qué otra cosa podría tener esta persona? Digamos un age. No tengo ni idea. ¿Cierto? Aquí lo que estamos diciendo es que esta persona
tiene dos características que están relacionadas con ella, o sea, el nombre y la edad, ¿cierto? Simplemente cuando yo acá imprimo, la persona me está diciendo, ah, listo, esto es un objeto que tiene esas dos propiedades. ¿Listo? Las variables que están dentro de un objeto se llaman propiedades. ¿Cómo puedo hacer para cambiarle, por ejemplo, la edad a esta persona? ¿No? Que ya llegó el cumpleaños y cómo le sumamos a la edad. ¿Idea? Una función. Entonces, cuando yo tengo un objeto, yo puedo acceder a sus propiedades con punto. ¿Listo? Pues mire, por ejemplo, aquí está persona, nombre. Acá en nuestro ejemplo, entonces yo podría decir como, en vez de console log toda la persona, puedo decir console log persona.age. Y aquí está, 20. Ya no me muestra todo el objeto, sino que únicamente me muestra el número que está ahí dentro de age. ¿Listo? ¿Cómo podría hacer para modificarlo? Volver a imprimir persona y podemos decir persona1. ¿Cómo así? Age. ¿Cuando uno cumple años? Sí, por decir algo. ¿Cómo se modifica? Pues yo le puedo decir que es igual a otra cosa, a 21. Sí. Miren que ahora es age es igual a 21. ¿Sí? O puedo decirle Ahí no es más. más fácil con el +1. Ajá. Ajá, más o más igual a 1. Pero eso no. También. ¿Sí? ¿No? ¿Qué ibas a decir? No, profe, no. Se había pensado otra cosa, pero pues sí, sí. Ya entendí. ¿Qué cosa? O sea, pensé que era más como hacer la función de cumplir años. Ajá. Listo. Entonces, las personas, o perdón, no las personas, perdón, los objetos pueden tener propiedades que son de cualquier tipo. O sea, por ejemplo, name es de tipo string o age es de tipo número. Pero también puede haber propiedades que sean de tipo función, que sería como los métodos que antes teníamos también en Java. ¿Cierto? Que es lo que vos decís. Entonces, por ejemplo, aquí en persona, uno podría tener, ¿cómo le llamaríamos a eso? No sé si cumpleaños sea la mejor nombre, porque parecería más bien como la fecha de cumpleaños, pero digamos que esa es importante. Bueno, aquí entonces tendríamos que decir función, y esta es la forma en la que en JavaScript declaramos una función. Entonces, dijimos que persona tiene una propiedad que se llama cumpleaños, y es una función, ponemos los paréntesis y ponemos llaves. ¿Y aquí qué tendríamos que hacer? Colocar el personage más Poner la más. age ahí. +1. O sí, o la age más. Ajá, como age, uy, age más. Bueno, ¿vieron lo que pasó ahí? Si hacemos esto, hasta aquí, este age no existiría. Vamos a ver si aquí me pone error. Bueno, hasta allí no pone error. Pero ¿cuántos años tiene este man? 20, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que cumpla años entonces? If, ¿Cómo? con un if, ¿no? Con un Ah, if. bueno, no, mentira. Pues no has llamado a la función, hay que llamarla. Claro, hay que llamar la función. ¿Cómo llamo la función? Birthday y los paréntesis. Bueno, Persona1.birthday y los paréntesis. Y aquí vamos a tener un error. ¿Listo? Age no está definido. ¿Por qué? Pues porque, no sé si alcanzaron a ver ahorita lo que él me puso automáticamente. Age, el this. el this, age no existe. Él va a tratar de buscar age como si fuera un let, un var, un const. Para que lo busque dentro de la persona, hay que ponerle this.age. O sea, búsquelo dentro de este objeto en el que estoy. Eso es lo que le estamos diciendo, ahí sí lo va a encontrar. Entonces vamos a ver, miren que ahí ya cumplió años, entonces ya tiene 21. Él empieza con 20, cumple años, y cuando lo imprimimos, tiene 21.
Profe, ¿Sí? pregunta, ¿por qué ahí en la consola sale después del 21 eso del verde y de igual a F? Pues, Eh, Porque estamos imprimiendo toda la persona. Y la persona tiene el nombre y la edad, pero también tiene una función. Esa F significa como una función. Incluso, pues nosotros podemos ver por acá, no me acuerdo dónde está como el contenido de la función, pero el hecho es que representa la función. La función es una variable común y corriente, una variable más o una propiedad más de ese objeto. Entonces, por eso aparece allí. O sea, incluso nosotros podríamos decirle que la imprima como persona1.birthday, no llamarla, sino imprimir su valor. Y miren que acá en la consola aparece la función. ¿Sí? Porque literalmente es una variable más de ese objeto, una propiedad. ¿Listo? ¿Tiene sentido hasta ahí? Sí, profe. Bueno, esto, como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Sí? Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Si nosotros tenemos otra persona, vamos a hacer por acá let persona 2 y aquí vamos a crear otra persona. Seguramente esa persona, bueno, también tiene un nombre, ¿cierto? ¿Cierto? Y seguramente también tiene una edad, ¿cierto? Seguramente también cumpleaños. ¿Listo? ¿Listo? Pero, digamos que la parte chévere de JavaScript es que muy fácilmente me permite darle cosas diferentes a cada objeto. ¿Sí? O sea, digamos que esta persona tiene, yo qué sé, que puede tener una persona, digamos que esta persona tiene cats, tiene como 10 gatos. Pero esta persona de por acá no tiene gatos, sino que tiene, yo qué sé, caballos. Y tiene uno. ¿Ya? Si estuviéramos haciendo esto en Java, yo no puedo como poner cosas arbitrarias por ahí. O sea, todo lo que yo le ponga a un objeto es porque existe en su clase, porque su clase le da la posibilidad de que lo tenga, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí, sí. En JavaScript, así, pues no hay clase acá, o sea, esta persona no hace parte de una clase. Yo le puedo poner literalmente lo que yo quiera. Entonces me da la versatilidad para yo ponerle lo que sea en cualquier momento. ¿Sí? Miren que si aquí imprimimos, aquí este me dice que tiene 10 gatos. Incluso en Java también, si ustedes luego quieren ponerle algo, tienen que ir a la clase y agregárselo pues para que pueda existir. Pero ustedes nunca podrían como agregarle una nueva información en tiempo de ejecución. En JavaScript sí. ¿A qué me refiero? O sea, yo puedo decir que la persona 1, luego ya cuando el programa se está corriendo, cuando yo doy clic en algún lado, cuando alguna cosa pasa, yo puedo decirle que no, lo que pasa es que ahora a este man le regalaron un perro. Entonces, ahora en docs, que lo importante es que es una propiedad que inicialmente no existía, ahora ya va a existir y va a tener el valor de 1. Entonces miren que acá, aparte de 10 gatos, también tiene un perro. ¿Sí? Esto sería imposible en Java. Las únicas propiedades que pueden existir en un objeto son las propiedades que la clase también tiene. Acá no, acá pueden tener todas las propiedades que quieran. Incluso si persona lo hiciéramos con una clase, esto sigue siendo cierto. Así viniera de una clase, yo le puedo agregar todas las otras cosas que yo quiera. ¿Sí? Por eso JavaScript es tan dinámico. ¿Sí tiene sentido? Sí, pues. ¿O no tanto?
Sí, profe. Que sí. Bueno, es bueno porque no nos toca como estar haciendo tantos cambios cuando nos damos cuenta que hay que agregar algo más o podemos agregar cosas simplemente en ejecución. Pero también es malo porque no nos da mucha estructura. O sea, nada nos impide que esta segunda persona no tenga nombre, por ejemplo. O nada nos ayuda a darnos cuenta, por ejemplo, que escribimos name y nos faltó la E. Eso es un typo que a cualquiera nos pasa, pero JavaScript no es como Java que te dice, no, mira, aquí le escribiste esto mal. Y aquí no tenemos tantas ayudas. ¿Vale? Entonces, era lo que les decía. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Nos toca ser como mucho más ordenados. También como aquí no estamos usando clases, miren que esta función de cumpleaños, aunque el contenido es el mismo, me tocó repetirla. ¿Vale? Entonces, por eso es que no utilizamos tanto la programación orientada a objetos en JavaScript, o sea, donde tenemos como métodos y esos métodos... ¿No se escucha el audio? Y esos métodos hacen parte de una clase, sino que tenemos una programación mucho más orientada a funciones. Por ejemplo, una mejor forma de hacer esto sería no poner esta función de cumpleaños dentro de cada objeto, ¿sí? O sea, no debería existir acá, sino que es una función independiente. O sea, yo pongo por acá una función que se llama birthday también, pero ya no podemos decir this.age++, sino que esto tiene que recibir una persona. Y diríamos es como persona .age++. Y acá cuando lo llamamos es cumpleaños de la persona 1. Tendría el mismo resultado, pero ahorita lo podemos llamar sin necesidad de repetirlo. Miren que aquí igual este man ya cumplió años. Se puede cumplir años varias veces. ¿Vale? Yo sé que aquí fue un montón de información. No tienen que aprendérsela, simplemente es como para que vayan viendo que va a haber pues como varias diferencias. Esto ya, obviamente, en el transcurso del semestre iremos viendo todas esas cosas. ¿Listo? Bueno, recuerden sí, lo que tienen que aprenderse de memoria sí es la sintaxis. O sea, cuando yo les diga que tal cosa es un objeto, ustedes de una tienen que saber que listo. Le ponen un nombre a esa variable, le dicen que es igual a y abren llaves. Y dentro de las llaves a la izquierda está el nombre de la propiedad, luego vienen 2 puntos y luego el valor y luego coma. ¿Vale? La sintaxis sí es algo que tienen que aprenderse de memoria. Por fuera, cuando definimos una variable, usamos igual. Por dentro usamos 2 puntos, por dentro de un objeto. ¿Listo? Y va encerrado en llaves. ¿Vale? Profe, ¿vos sacaste el function? ¿Ese sí sigue funcionando? ¿Cómo así sigue funcionando? Pues es que ahorita lo tenían adentro. Pero Eso es hice como, varios cambios, ¿no? es otra forma, esa es otra forma de hacer la función también, ¿no? Es claro, lo que pasa, esto es como una forma muy orientada a funciones, que es lo que vamos a usar nosotros. ¿Se acuerdan que por acá estaba, sí, orientado a eventos y funciones? Mientras que la otra forma en la que lo teníamos inicialmente, que era como el this.birthday, es muy orientada a objetos, sí, programación orientada a objetos. Pero hacen lo mismo, simplemente es como una forma distinta. ¿Vale? Listo, listo. Sí, recuerden siempre la sintaxis. Bueno, los objetos tienen muchas otras cosas, pero vamos a ver si alcanzamos a terminar aquí. Listo, ¿qué otras cosas tenemos en JavaScript? Bueno, arreglos. ¿Recuerdan que en Java había arreglos, pero también había arrays? ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre ellos? Pues, En profe, Java, aquí entre en arreglos y JavaScript creo arrays. que no hay diferencia. ¿Pero se acuerdan cuál era la diferencia en Java? Sí, que en uno puedes Los, agregar y quitar elementos y en el otro no. los arreglos como dinámicos. Ajá. Sí. Bueno, en JavaScript no tenemos esa diferencia. No tenemos ambos, pues mejor dicho. En JavaScript solo tenemos arreglos.
Pero los arreglos se comportan como los array list, o como una combinación de ambos, mejor dicho. Por ejemplo, vamos a hacer por acá, let list es igual a un arreglo. Yo en un arreglo puedo poner, por ejemplo, 10 y 20, dos números. Vamos a imprimir esto, list. Entonces aquí está 10 y 20. ¿Se acuerdan que en Java había que decir, no, este arreglo es de enteros? Y solo puedo poner enteros allí. Y lo mismo con los arreglos y los array list en JavaScript. En Java. Estoy confundiendo horrible entre palabras. Pero en JavaScript, como los tipos son dinámicos, no son fuertes, yo puedo tener un arreglo que tenga 10 y 20 y luego un hola y luego un true, por ejemplo. ¿Sí? No es un error. Tampoco es una buena idea. Yo no debería estar mezclando este tipo de cosas. Pero el hecho es que se puede hacer si en algún momento se llega a necesitar. ¿Listo? Como siempre, tiene cosas buenas y cosas malas. Y yo puedo decirle a esta lista que le agrego un nuevo elemento. En JavaScript eso se hace con push, no con add. Entonces digamos que yo le agrego un 100. Entonces cuando lo vamos a imprimir, miren que ya tiene un 100. Puedo borrar, puedo filtrar, puedo hacer como todas las cosas que se podían hacer también en Java. ¿Listo? ¿Qué es lo importante? También aquí que sí se tiene que aprender de memoria. De nuevo, la sintaxis. Cuando estamos hablando de un arreglo, el arreglo es con corchetes, ¿cierto? Con llaves, con estas llaves rectas. Con los brackets. ¿Cierto? Entonces, llaves. Estas variables no tienen nombre, ¿cierto? No es como en los objetos que yo le digo, name es tal cosa, age es tal cosa. Aquí no hay nombres. Aquí simplemente es las variables, los valores como tal. ¿Cómo hago para acceder únicamente al primero? En los objetos, para acceder, por ejemplo, a docs, pues yo le digo como persona1.docs. En los arreglos, ¿cómo hago para acceder al primero? Sería list, Corchete 1, eso, ¿no? y el número 0. El número 0. Ah, Recuerden 0, que sí. los arreglos inician en 0. ¿Cierto? Entonces, si yo acá en el console log le digo list en 0, pues ahí está el 10. List en 1, pues sería el 20. ¿Listo? Y yo puedo decir que list en 1 ya no va a ser 20, sino va a ser igual a 200. Entonces, también es la forma en la que yo puedo modificar los elementos que están ahí adentro. ¿Sí? Ve, profe, y ese push que hiciste que tiene 100 ahí, ¿ese sí está haciendo algo? ¿Ese está funcionando o no? Sí, claro. Mira que la lista inicia con 10, 20, hola y true. Y luego yo le digo que agregue un 100. El push es como el add. Lo que acá se llama push. Y miren que acá cuando yo imprimo la lista, ahí también tiene el 100. Ah, listo, profe. Bueno, esto en cualquier momento se termina y nos saca como el otro día. Una cosa que va a ser muy común es tener listas con objetos adentro. Entonces, si yo les digo que queremos una lista con objetos, ¿cuál sería la sintaxis? Por ejemplo, una lista de estudiantes. Como let students es igual a una lista, o sea, un arreglo, pues, un corchetes, pero dentro de los corchetes irían llaves y ahí iría cada uno de los objetos, digamos, name y algo, y coma, otro objeto con otro nombre. ¿Sí? Por ejemplo, esto es una lista, un arreglo que adentro tiene dos objetos distintos. Esto va a ser muy común también, ¿vale? Entonces, sí, lo que tienen que aprenderse, lo que tienen que tener muy claro es la sintaxis, ¿vale? Yo creo que la otra semana